Hola, buenas tardes. Hoy día vamos a trabajar con la interpretación geométrica de la derivada. Después de haber hecho muchos ejercicios acerca de la regla de derivación, vamos a darnos cuenta de qué se trata de lo que nosotros estábamos hablando. ¿Qué se trata interpretándolo geométricamente cuando nosotros calculamos una derivada? Previamente les voy a hablar de lo que se trata una pendiente de una recta. Voy a hacer un dibujo y les voy a recordar de que en un plano XY, de coordenadas XY, nosotros vamos a tener un elemento que se llame X0 con su respectiva abscisa X0, un punto, y le vamos a llamar P a ese punto, y su imagen va a ser Y0, pero en particular lo vamos a llamar en función de F, así como F de X0, como la imagen. Luego voy a partir diciendo que aquí voy a tener un valor X cualquiera, voy a levantar, voy a juntar el punto Q de coordenadas X y, como ya les dije, el resultado acá vendría siendo Y, pero es la imagen, así que la vamos a escribir como la imagen de X, eso que está ahí. Ahora a continuación lo que voy a hacer es pasar o construir una recta que pase por esos dos puntos, una recta L que pase por esos dos puntos, de tal manera de que nosotros vamos a calcular su pendiente. Ahora, si ustedes se dan cuenta, si hago esto, en esa recta, con esos dos puntos en las esquinas de los vértices del triángulo rectángulo, voy a tener un triángulo que tiene una altura equivalente a la diferencia entre f de x y f de x sub 0, que corresponde a toda esa banda completa de ahí, que sería todo ese alto menos el alto que está aquí abajo. Y abajo voy a tener una base que va a estar compuesta por todo el elemento de aquí, desde 0 hasta el x menos el x sub 0. Esto vendría siendo toda la base de ese triángulo rectángulo. Y como es triángulo rectángulo, yo puedo perfectamente decir que la pendiente de ese segmento PQ, o de la recta en este caso del PQ, vendría siendo como cateto adyacente partido por cateto, cateto opuesto partido por cateto adyacente. Y el cateto opuesto es justamente esa altura, f de x menos f de x sub 0. Y la base, partido por la base, que es equivalente a x menos x sub 0. Ahora recordemos también que la pendiente se define como la tangente del ángulo descrito en ese triángulo al interior, ángulo agudo, y el ángulo agudo lo vamos a llamar θ. Si nosotros decimos que la tangente está definida como cateto opuesto partido por cateto adyacente, entonces equivale justamente a la definición de la pendiente de esta recta. Ahora, después de esto, nosotros vamos a dejar esto un ratito aparte y nuestra construcción va a partir diciendo que de la misma forma que yo construí la recta, yo sé que a partir de este punto y en este punto sigo calculando su ángulo y el ángulo sigue siendo el mismo, por lo tanto la pendiente va a ser la misma, y sigo más arriba y más arriba y más arriba, la pendiente aquí no varía. Entonces, ¿qué sucede si yo hago exactamente el mismo dibujo, pero ya no tengo una recta, sino que voy a quiero dibujar una curva sobre esos puntos, sobre el punto P y sobre el punto Q? Esa curva particularmente la vamos a llamar F, la función. Nosotros es lo que estamos calculando. Entonces, siempre con las mismas coordenadas, x0 y esta coordenada de f de x0. Y después voy a tener x y aquí la ordenada de f de x, que vendría siendo esa que está acá. Entonces hacemos exactamente el mismo dibujito, bajamos, calculamos aquí vamos a tener un ángulo, pero para estos efectos en particular voy a seguir diciendo de que mi altura está dispuesta como f de x menos f de x sub 0, y abajo voy a tener la base como x menos x sub 0. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros hasta el momento vimos que la pendiente estaba dada de esa manera.
Ahora yo lo que quiero es saber qué pasa la pendiente en cualquier punto de esta curva. Entonces lo que voy a hacer es ir aproximando el Q de tal manera que vaya haciendo esto cada vez más cercano a P. Hasta que llegue un momento que esta recta que yo pasé por acá, que es una recta secante a esos dos puntos, se vuelve una recta tangente. ¿Y cuál es lo de particular de la recta tangente? La recta tangente es que toca a la curva, a esta curva que yo dibujé, en un solo punto. Entonces, cada vez que yo hago esa aproximación, yo voy a decir, vamos a aproximar el punto Q a P. Estoy aproximándolo a P. Significa de que en términos de la base del triángulo que yo tengo dibujado ahí, es que X se va a aproximar a X sub 0. De tal manera de que esta recta la primera vez era secante, la otra vez secante, hasta llevarla a pasar por ese punto donde yo quiero determinar la pendiente. Entonces, si hacemos eso, si vamos a aproximar, lo que vamos a utilizar es, usamos el límite en esto que le vamos a llamar asterisco. Si aplicamos el límite, estamos hablando de aproximación. Entonces nos va a quedar que nuestra pendiente en un punto P, en el punto P de nuestra recta PQ, vendría dada por límite cuando X tiende a X sub 0 de f de X menos f de X sub 0 partido por X menos X sub 0. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Entonces, esto que está acá corresponde a la pendiente de la recta tangente a la curva. Entonces, como les decía, el punto Q se va aproximando de tal manera que yo voy aproximándolo mediante el límite. Si eso va sucediendo, voy a llegar en algún momento a obtener esto que está en rojo, que es la recta tangente en un punto a toda esta curva. Esta curva que es una función cualquiera, por eso le llamé f. En particular, cuando x se tiende a x sub 0, va a aparecer justamente eso. Ahora, yo quiero que veamos que esta forma de escribirla, vamos a escribir una forma más simple, de escribir la fórmula anterior. Piensen que lo que estamos haciendo es calcular la pendiente y eso es equivalente a, si yo hago que el h, mi h, un h cualquiera, sea equivalente a la base de ese triángulo rectángulo, entonces yo puedo despejar el valor de x y me va a quedar que x vale x0 más h. Pero sabemos que por el hecho de haber estado aplicando el límite, me dice que x tiende a x sub 0. Si x tiende a x sub 0, y es materia que nosotros hemos pasado ya, si x tiende a x sub 0, en este momento va a quedar que S va a quedar x0 menos x sub 0, y el resultado nos va a decir que entonces el h va a tender a 0. ¿Se dieron cuenta en esto? La diferencia se hace 0, entonces h tiende a 0. De tal manera que nos queda que la fórmula estaría dada por el límite cuando h tiende a 0 de f de el x. ¿Cuánto vale ahora? El x vale, aquí estoy, vale x sub 0 más h menos f de x sub 0. Estoy repitiendo, partido por abajo, eso yo lo hice como una asignación de una variable auxiliar, eso es equivalente a escribir un h. Pero, ¿qué cosa es lo que yo estoy haciendo? En el fondo lo que estoy haciendo es calcular la derivada en el punto x sub 0. Es decir, estoy calculando la pendiente de la recta tangente en el punto P de coordenada x sub 0, f de x sub 0. Después de haber contado toda la historia de la interpretación geométrica de la derivada y que finalmente concluíamos que lo que estábamos calculando no era nada más que la pendiente de la recta
tangente a la curva en cualquier punto, nosotros ahora ya estamos en condiciones de poder aplicar eso. Entonces me está diciendo hallar la pendiente de la recta tangente a la curva. Esta es una curva que ustedes ya conocen ya, esa es una parábola que la vamos a dibujar en un momento más, en un punto que yo les doy determinado. Este vendría siendo mi x0 y la imagen de f de x0. Entonces, lo primero que debo hacer, si me están pidiendo calcular la pendiente de la recta tangente y ya tengo la fórmula, voy a recordar que la fórmula es la derivada en el punto x sub 0 es equivalente a decir el límite, por supuesto que esto es igual a la pendiente, es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, x sub 0 más h menos f de x sub 0. Y todo eso partido por h. Entonces, esta es la fórmula que nosotros vamos a emplear. Esta es la que vamos a emplear para poder calcular la pendiente de la recta tangente a esta curva. Entonces, ¿qué es lo que vamos a determinar? Por ejemplo, que el punto 1,2 es equivalente a que yo escriba x sub 0 y aquí esto para mí sería la imagen de f de x sub 0. Después, ¿qué otra cosa más tengo que tener? El h es un valor que va tendiendo a 0, entonces voy a calcular lo siguiente. La pendiente es equivalente a decir la derivada en el punto 1 de límite, cuando h tiende a 0, de f de x sub 0. ¿Quién es x sub 0? Es 1. Más el valor de h menos f de x sub 0 y en el fondo me están diciendo calcula la imagen de 1. Pero acabamos de darnos cuenta cuánto era la imagen de 1. Límite cuando h tiende a 0, entonces vamos a calcular. ¿Quién es f de 1 más h? Lo que me están diciendo ahí es calcula la imagen para 1 más h. Entonces, ¿dónde voy? A la función original. ¿Y cuál es la función original? Esta función que está acá. Te recuerdo que esa función que es y igual a x al cuadrado más 1 es equivalente a que yo escriba f de x igual a x cuadrado más 1. Entonces, de cualquiera de las dos formas que a mí se me entregue, la función yo la interpreto de la misma manera. Entonces estoy pensando que aquí voy a tener el 1 más h y cuando yo calcule su imagen, lo que voy a tener que hacer es el 1 más h, lo que tengo aquí adentro del paréntesis, lo debo elevar al cuadrado y después sumarle 1. Es decir, 1 más h al cuadrado le debo sumar 1. Y calculo esto y aquí lo escribo 1 más h al cuadrado más 1 menos, ahora calculamos cuánto vale f de 1. Voy a poner acá, f de 1 ¿cuánto es? F de 1 no era nada más que escribir el 2. ¿Y por qué el 2? Si ustedes este valor calculan la imagen aquí, escriben f de 1 igual a 1 al cuadrado, donde aparece x, reemplazan por 1, lo elevan al cuadrado y le suman 1. Y la respuesta de eso es un 2, partido por h. Luego, el límite, cuando h tiende a 0, calculo el cuadrado del binomio, 1 más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, hago esta resta, menos 1, y todo eso partido por el h. Sigo, y aquí reduzco a términos semejantes, esas dos cosas se eliminan, y me va a quedar 2h más h al cuadrado sobre h. Luego voy a factorizar por h, y me va a quedar 2 más h, partido por h. Puedo simplificar, y luego me va a quedar el límite, cuando h tiende a 0, de 2 más h. Si yo aplico el límite cuando tiende a 0 el h, el resultado me va a dar 2 más 0, eso es el límite de 2. Y el resultado del límite de una constante es una constante. Entonces, por lo tanto, yo puedo decir de que acabo de encontrar la pendiente y la pendiente es 2, que era equivalente a calcular la imagen en el punto en cuestión, en el punto que me estaban dando a evaluar. Ya hicimos la primera parte, que era encontrar la pendiente de la recta tangente a esta curva. Ahora vamos a ampliar un poco y vamos a pedir encontrar la ecuación de la recta tangente a la curva en la misma función y en el mismo punto. Entonces, previo, nosotros tenemos que tener para esta solución, recordar
¿Cuál es la ecuación de una recta? La ecuación de una recta cualquiera está dada por y menos y1 igual a la pendiente por x menos x1, ¿cierto? ¿Quién es la pendiente para todo efecto? Es nuestra derivada, es lo que nosotros estamos calculando. Ahora, como a mí me están pidiendo en particular que lo haga para el punto 1, 2, entonces a él lo voy a considerar como x1 y a este otro, su abscisa y la ordenada, como y1. Entonces basta que nosotros reemplacemos. Reemplazando me va a quedar el I1, ¿cuánto vale? El I1 vale 2. La pendiente nosotros la habíamos calculado en el punto anterior y la pendiente nos había resultado, aquí vamos a escribirla, recuerden que era lo que estaba acá. La pendiente era equivalente a decir un 2 por x menos el valor de x sub 1, que vendría siendo 1. Entonces le doy la forma, me va a quedar 2x, elimino paréntesis, 2 por 1 son 2. Puedo simplificar esas dos cosas y me va a quedar que y es igual a 2x. Esa es una ecuación de una recta. Esta es la ecuación de la recta. Vamos a graficar lo que nosotros estábamos solicitando. Entonces hacemos un eje coordenado, lo construimos. Recuerden que la función está dada de esta manera y nosotros estábamos tratando de encontrar, mediante todo el análisis que hicimos recién, la ecuación, primero la pendiente de la recta tangente en el punto 1,2. Entonces aquí hay otro dato importante, el punto 1,2, la pendiente era la primera cosa y la segunda cosa era la ecuación de la recta tangente en ese punto. Entonces si nosotros graficamos esto, ustedes saben que ya es una parábola y si x vale 0, entonces su imagen va a ser 1. Por lo tanto, si es 1, significa que es una parábola que se abre hacia arriba, ¿sí? Que se abre hacia arriba porque el valor de acá, del que acompaña el x cuadrado, es positivo. Y el punto 1,2 vendría siendo ese punto que lo vamos a llamar P. ¿Qué es lo que hemos calculado hasta el momento? Nosotros calculamos la pendiente de esa recta que pasó por aquí y lo estoy dibujando en rojo. Esta recta tiene una fórmula que nos acaba de resultar, que es la que está en el otro lado de la pizarra, que es y igual a 2x. Entonces y igual a 2x. ¿En qué punto? En el punto de coordenadas 1,2. Entonces la pendiente de esa recta va a ser diferente, obviamente, a que si yo la tomase acá, o la tomase acá, o la tomase acá. Ya no es constante como era en la línea recta, sino que ya en una curva cualquiera la pendiente de esa recta varía de acuerdo a la ubicación del punto.